Las relaciones entre México y España, tras unos años convulsos, han entrado en una vía de cordialidad y entendimiento. Desde tiempos del presidente López Obrador se exigía a nuestro país una disculpa por los daños causados por los conquistadores hace 500 años y, en cierta medida, y con el cuidado lenguaje diplomático, ese reconocimiento llegaba este fin de semana. Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla. Reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar y recuperarlo como parte de la historia engrandece a los gobiernos y a los pueblos. Así que enhorabuena por este primer paso. Hoy nos acompaña Juan Miguel Zunzunegui, mexicano con ancestros españoles, austriacos y del México precolombino, licenciado en comunicación, filólogo y maestro en humanidades, que acaba de publicar este libro, Al día siguiente de la conquista. Y que nos viene muy bien para hablar de este momento que estamos viviendo. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, encantado. ¿Cómo ve este episodio, este desencuentro que parece se ha reconducido? Bueno, yo casi te puedo asegurar que este desencuentro no se va a reconducir porque, como mexicano te lo puedo decir de una vez, la presidenta Sheinbaum no pretende terminar con esto ahora, porque esta mujer vive de tener enemigos públicos. Yo creo que, a ver, yo no me voy a meter en si debió o no el canciller pedir unas disculpas. Yo lo he sostenido todo el tiempo y lo digo en este libro, no hay nada de qué pedir disculpas. Está bien que no hay que olvidar la historia, pero también hay que conocerla. Y lo que demuestran en ambos lados, me parece, es un desconocimiento profundo de la historia, sobre todo de aquello a lo que llamamos conquista de México, que no existió nunca. La conquista es la mentira fundacional de nuestro país. No existe una conquista de México. ¿Y qué fue aquello entonces? Es un proceso migratorio muy complejo. Bueno, hombre, iban con espadas, ¿eh? O sea, digamos, aquí los migrantes vienen con mochilas a buscarse la vida, pero allí Hernán Cortés no iba en plan ONG, por decirlo todo. Hernán Cortés, desde que toca tierras, primero en Yucatán y después en el puerto de Veracruz, y después todo su camino tierra adentro, si algo va haciendo Hernán Cortés es lanzando propuestas de paz y firmando acuerdos de paz con cada uno de los pueblos con los que se encuentra. Si algo evitó Hernán Cortés, todo lo que pudo fue enfrentarse con esos pueblos, firma alianzas con ellos. Lo que pasa es que es muy simplista, tanto en México como acá, querer resumir toda la historia de los pueblos americanos antes de la llegada de Cortés en los mexicas. Estamos hablando de una civilización mesoamericana que tiene 4,000 años de historia, desde el 2000 antes de Cristo. Y los mexicas es un pueblo que llegó del lejano norte en fechas tan tardías como el siglo XIII después de Cristo. Y los mexicas llegaron a invadir la civilización mesoamericana apenas 100 años antes de que llegara Cortés. Solo que los mexicas llegaron, conquistaron y desarrollaron un sistema de opresión para cuando llegue Hernán Cortés. Los mexicas están sacando 20,000 corazones al año. Eso sí que es un oprobio, eso sí que es agresión. Lo que yo no entiendo es por qué no respetamos a todos los demás pueblos, porque nunca habría que olvidar que los mexicas representan de una Mesoamérica de 1 millón de kilómetros cuadrados, de unos dominios mexicas de unos 500,000 kilómetros cuadrados. Es que no todos son mexicas. Los mexicas es un pueblo de 100,000 habitantes que somete a todos los demás. Hernán Cortés se va a aliar con los tlaxcaltecas, con los totonacas, con los cholultecas, con los huejotzincas. Yo sé que eso no les dice mucho acá, todos estos nombres. Sí, no suenan, ¿eh? Pero, no suenan. Sí, a ver, es como un trabalenguas, pero lo que voy es que Hernán Cortés se va a aliar con todos los pueblos que optan por aliarse con Hernán Cortés y no con los mexicas, porque todos estos pueblos odian a los mexicas, porque para cuando llegue Hernán Cortés se están extrayendo 20,000 corazones al año y luego se los comen. Ya hombre, estamos hablando de hace unos cuantos cientos de años en una civilización muy distinta a la europea, pero usted no cree, pues en México y en Perú, que parte de lo que hicimos, aparte de donar pues una religión, el que la quiera tomar, que la tome, un idioma que se tomó, lo quisieras o no, no hay un espíritu de conquista. O sea, ¿fuimos solo en plan evangelizador o fuimos a buscar sus minas, a traer su plata? Es decir, no es un plan evangelizador nada más. A ver, yo creo que es importante no decir que todos fueron delincuentes y genocidas, y mucho menos decir que todos fueron héroes y santos, que también vi que se hizo esta campaña de este lado. No.
Pero sí es importante decir, no solamente que Hernán Cortés trata de estar en son de paz, es importante decir que en aquella época, además de buscar fama, gloria y fortuna, sí, también actúan por fe y por devoción. Y sin embargo hay cosas muy importantes que decir. Comentabas la lengua que tuvieron que tomar. Es que no tuvieron que tomarla. Es que durante todo el virreinato de Nueva España, la lengua predominante no era el español, era el náhuatl y el maya. Cuando Nueva España se convierte en México en 1821, hay 6 millones de habitantes. De esos 6 millones de habitantes, 4 millones son indios. Estamos hablando de que la inmensa mayoría de la población es india y los otros son mestizos y son criollos. Y hay 15.000 españoles. A mí no me parece mal, como tampoco me parece mal que nos hubieran invadido los romanos para dejarnos el latín y nosotros lleváramos otra lengua. Pero no le piden disculpas a Italia, ¿no? No, ni a Viriato. Yo no estoy por pedir disculpas por el asesinato de Viriato hace 2000 años. Hombre, no es lo mismo 500 años que 2000, ni que 150 por hablar, o 180 de la masacre del Congo y la colonización brutal que hicieron países europeos como Bélgica o Alemania en esa zona. Pero digamos que ya decía Nebrija aquello de el idioma cabalga siempre a lomos del imperio. Aquí no nos pusimos a hablar latín por ciencia infusa, sino porque vinieron los romanos. En América Latina, en Hispanoamérica, no se pusieron a hablar español por ciencia infusa, sino porque fuimos allí y fuimos dejando que caían de las espuelas, como decía también Nebrija, como lágrimas nuestras palabras. Digo que todo eso forma parte de un proceso. Lo que yo pregunto es que con sus claros y oscuros, que los hay y los tiene que haber, porque hay mucha gente que desapareció, no solo en México, sino en otras zonas del Perú, por ejemplo, en las minas, sí, es que no lo tengo claro. Yo me gusta mucho la duda en este tipo de cosas, ¿no? No tengo claro que haya que pedir disculpas. Pero no creo que haya que pedir. Pero tampoco tengo claro que no haya que pedirlas. Es decir, no tengo claro que por qué no, evidentemente, los pueblos que había en México, el sur de México, en Yucatán, en Perú, los incas, los mayas, tenían una forma a lo mejor que no es compatible con los valores europeos de aquellos años, pero que lo que hicimos allí tiene cosas positivas, pero también causamos a algunas personas dolor, a los que metíamos en el fondo de las minas, a los que esclavizamos. No habría que hacer un ejercicio de decir, mira, nuestra huella es buena, pero también a lo mejor se produjeron una serie de circunstancias que hoy, con la vista puesta, pues no pasa nada por decir, oye, algo hicimos mal también. Seguramente, pero no se puede cambiar el pasado. No, está claro. Pero hay una cosa muy importante que decir. Cuando llegan los españoles a lo que hoy es México, no había minas. Estamos hablando de culturas de piedra y palo. No conocen la metalurgia, no extraen oro, no extraen plata. Los españoles van a descubrir las vetas de plata, van a descubrir las vetas de oro y van a fundar ciudades. En México, las ciudades más hermosas de nuestro país son todas virreinales. Las grandes ciudades de México, que todas tienen su catedral, su acueducto, su hospital, edificios barrocos, retablos barrocos bañados en pan de oro de 24 quilates, porque el oro no se lo llevaron, se quedó ahí. Se construyó una civilización completa. Ahora, toda construcción de civilización en la historia ha tenido esos claros y oscuros que mencionas. Toda construcción de civilización en la historia ha implicado encuentros violentos, pero México parece ser el único pueblo que se la pasa exigiendo que le pidan disculpas, y va de nuevo, es que los mexicas representan el 1% de la población de Mesoamérica. Entonces, que la presidenta Sheinbaum, en nombre de los mexicas, que por cierto hoy ya no existen, le pida disculpas al resto de los mexicanos por devorar corazones. Pero algo de plata y de oro sí vino para España. No, claro que vino, por supuesto. Teníamos una casa de contratación, había un monopolio allí por Sevilla donde pasaba todo eso. Bueno, o sea, algo extrajimos de allí. No, por supuesto. Y una Igual que los romanos trajeron de las médulas, me refiero. Y una ciudad de Madrid, que de hecho es una capital imperial de Felipe II, que no existiría sin los recursos americanos. Eso por supuesto. Pero a ver, al minero de Zacatecas, de Pachuca o de Guanajuato se le cobra el quinto real, y al de Asturias también. Pero además, ¿quién está extrayendo ese oro y esa plata? Españoles, criollos, mestizos e indios. ¿No se esclavizó a no hubo esclavitud americana, jamás ¿no? existió la esclavitud en América. En México, no sé, digo, en Perú, en Potosí, por ahí parecía que bajaban un poco obligados. A ver, sí pasa, por supuesto, que hay gente abusiva. Hay gente abusiva, con que esté prohibida la esclavitud y estando tan lejos de España, pues ¿qué pasa si los encomenderos? ¿Quién se va a dar cuenta? A ver, las encomiendas que estos primeros conquistadores y sus hijos piensan que merecen un premio.
tal vez lo merecen. Y claro, ese premio que se dan a sí mismos es la encomienda. ¿Qué hizo la corona española? Disolver las encomiendas. Pero es muy importante recordar que la esclavitud fue prohibida por Isabel la Católica en 1504, las leyes de Burgos en 1512, una bula papal en 1537 y las leyes nuevas del Imperio en 1542, rematado por la controversia de Valladolid de 1555. Nunca hubo esclavitud indígena en América. Lo que sí hay en América es que con la llegada de los españoles se generan actividades económicas que ni siquiera existían. La minería no existía, pero tampoco existía la agricultura a gran escala, porque no había yunta de bueyes, arados y ruedas. Se sembraba con un palo, con una coa, haciendo hoyos y echando semillas. No había peletería, no había una gran empresa de la cantería, no había metalurgia. Se desarrollan nuevas actividades y las desarrollan en conjunto y se benefician en conjunto. Y hay gente muy cabrona, perdón por decirlo así, claro que los hay. A ver, hay un gran ejemplo, Nuño Beltrán de Guzmán, un hombre que llega en 1528, enviado por la corona para quitarle el poder a Hernán Cortés, que es bastante independiente, y ya que se dan cuenta del tamaño de esto, dicen, mejor mandamos a un burócrata real. Nuño Beltrán de Guzmán destruyó, mató, violó, saqueó, sometió indios, los esclavizó, los metió a las minas, los obligó, hizo trabajos forzados. Es un desgraciado Nuño Beltrán de Guzmán. El arzobispo Zumárraga lo excomulgó, celebró juicio de residencia, lo condenaron a cadena perpetua y se murió en la cárcel. Eso te dice que claro que hay gente que abusa, pero que el objetivo no era ese y que se le castigó. ¿Y las leyes de Indias fueron realmente, se cita mucho a Francisco de Vitoria, sobre todo se cita a Bartolomé de las Casas, fueron realmente efectivas para acabar con estos abusos que se podían producir? Como siempre pasa, a veces sí y a veces no. A ver, lo que tiene Nueva España en ese momento es un problema, estar a 8,000 kilómetros de distancia de donde está la sede en aquella época, es decir, estar a 12 semanas de viaje. Por supuesto que eso te permite abusar, por supuesto que eso te permite que haya corrupción. Es bien importante ver las leyes, porque las leyes te hablan del espíritu, te habla de lo que se desea, de lo que se busca, de los ideales, de los valores. Hay gente que no las cumple y a esa gente se le castiga. Como en todos lados, como hoy en día. ¿Qué imagen hay hoy de España, de los españoles y de aquella época en México? Es bien complejo, ¿sabes? Porque, a ver, yo me acuerdo, yo nací en 1975, crecí en la década de los 80, y como buen mexicano me educaron a decir, es que nos conquistaron, es que nos hicieron, es que nos robaron, y vas creciendo un poco con esa idea, aunque de pronto te hace ruido que le mientas la madre al español en español, reniegas de la hispanidad en español y dices en español que no tienes nada que ver con los españoles y luego vas a misa y eres guadalupano, ¿no? Pero era como un discurso folclórico, es parte del anecdotario, sí, chinguen a su madre los gachupines, va, y nadie se lo cree en serio, ¿no? O sea, nadie se lo tomaba demasiado en serio. Pero llevamos 7 años y esa parte tampoco hay que olvidarla, porque si vamos a hablar de agravios, desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador y su continuación en la presidenta Sheinbaum, llevamos 7 años donde todas las mañanas, con presupuesto público, con mi dinero, con mis impuestos, hay una conferencia que dura 3 horas. En esa conferencia de 3 horas, el gobierno, sea Andrés Manuel, sea Claudia, te dice quién está bien, quién está mal, cuál es la opinión correcta, qué debes de pensar. Te mienten por sistema y sobre todo llevan 7 años básicamente diciéndole al pueblo mexicano que debe de odiar a España. Pero si es así, ¿esto tiene éxito, este predicamento? ¿Cuál es la imagen que tenemos? Pues tiene éxito entre algunos. Los seguidores del gobierno se lo compran y prefieren exigirle disculpas al rey de España que exigirle a Claudia Sheinbaum que acabe con 100,000 asesinatos violentos al año. Y ahí es donde dices, es que solo tenemos un distractor. 100,000 asesinatos violentos al año por corrupción y narcotráfico, un narcotráfico coludido con el gobierno, un país que se cae a pedazos, un país donde los campesinos ya no pueden trabajar y ser campesinos indígenas que están vivos hoy y que son asesinados por el narco y por la violencia y por la corrupción en colusión con el gobierno. ¿Por qué no nos preocupan los indígenas vivos de hoy? ¿Cómo en colusión con el gobierno? El gobierno mexicano y el narcotráfico han estado coludidos, ojo, pero no de ahora, de toda la vida. ¿Este también? Hombre, por supuesto, y el anterior y los anteriores y desde la década de los 50. Eso no ha cambiado nunca. Lo que ha cambiado es que antes se cuidaban las formas, ¿no? Donde, claro que el gobierno se relaciona con el narco, supongo que como en todos los demás países y gobiernos, porque es difícil, ¿no? Pero se cuidan las formas donde, en el caso de México,
se procuraba que las drogas transitaran a Estados Unidos pero no se quedaban, se procuraba que fuera por vías muy bien determinadas y se procuraba que eso no se convirtiera en violencia dentro del propio México. Pero de un tiempo para acá esas formas se han olvidado y ahora las drogas se quedan, se pelean por las rutas, se pelean por los mercados y como son insaciables no solo te voy a vender drogas, te voy a secuestrar, te voy a extorsionar. La seguridad está peor en México. Está peor que nunca. Y nosotros pidiéndole disculpas, exigiéndole disculpas a España. De verdad, nos importan mucho los indios muertos de hace 500 años. ¿Y qué pasa con la población de hoy? ¿Por qué no nos importan los muertos de hoy, los indios de hoy? Los pueblos indígenas de hoy viven en las peores condiciones posibles de su historia y eso no es culpa de Hernán Cortés, eso es culpa del gobierno mexicano. Si no, ¿para qué llevamos 200 años cantando la independencia? ¿Para qué queremos ser libres e independientes si llevamos 200 años sin hacernos responsables de nosotros mismos? Pues, luego alguien querrá preguntar algo, muy brevemente 2 preguntas que tengo que pasar con otros temas del día. Pero al día siguiente de la conquista, ¿qué es lo que pasa? Bueno, por cierto, esto pone conquista. Claro, es que me estaba rebatiendo de que no había conquista al principio. O sea, claro, se conquistó. Bueno, a ver, de entrada es un título. Vale. Tiene una licencia poética. Vale. La verdad es que sí quiero vender libros porque esta es mi profesión, pero hubo una conquista. Fue conquistada Tenochtitlan, pero Tenochtitlan no es México. México no existe en ese momento. Y Tenochtitlan fue conquistada por 100,000 guerreros, de los cuales unos 800 son españoles. Todos los demás son los pueblos indios que odian a los mexicas y se alían con Cortés. Moctezuma era mexica, por lo tanto. Moctezuma era mexica. Y eso nos lleva a una cosa muy importante, Moctezuma. Así como Cortés logró aliarse con todos los pueblos, quería aliarse con los mexicas. Y lo buscó. Y los mexicas van a estar divididos, como otros pueblos. Moctezuma representa la facción que decide que vale la pena tratar de negociar con Hernán Cortés. Su medio hermano Cuitláhuac encabeza la facción que dice, mátenlos a todos. Están divididos. Las cosas le salieron mal a Hernán Cortés, hay que decirlo, porque además él depende de sus aliados indios. Cortés quiere buscar la paz con los mexicas, pero los 100,000 guerreros indios que lo acompañan, ellos quieren venganza, ellos quieren acabar con la ciudad de sus opresores. Al día siguiente de la conquista de Tenochtitlan, no de México, se empezó a construir el México que tanto nos gusta a los mexicanos. Nos gusta nuestro barroco, nuestro neoclásico, nuestra música, nuestra gastronomía, nuestro tequila, nuestro mezcal, nuestros charros, nuestro mariachi, nuestras catedrales, nuestros conventos. Todo eso es de 1521 para acá. Todo lo que a los mexicanos nos gusta de México es de 1521 para acá. Solo me están faltando las ruinas arqueológicas. Cuando Hernán Cortés llegó a Mesoamérica, hoy México, esas ya eran ruinas arqueológicas. Para cuando llega Cortés, Teotihuacán había caído 1000 años antes, Montalbán 900, Tajín 700, Mayapán y Chichén Itzá 300. Hernán Cortés llegó a un mundo donde todo eso ya estaba en ruinas. A ver, claro que se destruyó una civilización, y eso lo digo en el libro. Sí. Terminó la civilización mesoamericana y comenzó la civilización que somos nosotros, que es profundamente mestiza. Bueno, pues preguntas, brevedad, ¿vale? Que tengo que pasar a un tema más reciente, también histórico, pero reciente, un poquito más reciente que hace 500 años. Alejandro. ¿Qué tal? Juan Miguel, ha citado usted algunos nombres muy conocidos de la Iglesia. Yo quería preguntarle cuál es el papel que jugó la Iglesia Católica también desde el punto de vista político en toda esta, no sé si llamarlo conquista o como quiera usted calificarlo. A ver, la Iglesia juega, como siempre en la historia, muchos papeles, ¿no? La Iglesia mexicana ha sido parte, desde entonces hasta hoy, muchas veces es parte del atraso de México, sí, es cierto, pero ¿qué es la Iglesia? Porque no es lo mismo la estructura diocesana que viene del Vaticano y que nos mandan un arzobispo y demás, que los primeros que llegan, los frailes. Los frailes franciscanos en particular construyeron México. Porque claro, de pronto ya estás en el centro de México, ya fundaste la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, qué bonito, pero hay que ir al norte. Hay que ir al norte porque allí estamos descubriendo la plata, además de que hay otros pueblos prácticamente bárbaros, seminómadas al norte. ¿Qué español ya establecido en una zona tan rica y próspera como el centro de México quiere ir al desierto del norte? Ninguno. ¿Qué hacemos entonces? Mandamos franciscanos. ¿Qué hicieron los franciscanos? Aprender náhuatl, darle unas grafías latinas al náhuatl, que era una lengua que no se escribía y ahora se va a poder escribir. Hacen gramáticas del náhuatl, gramáticas del maya, más en el sur gramática del quechua, gramática del aymara, construyen conventos, hacen comunidades con los pueblos indios, trabajan juntos, labran la tierra. Y cada arzobispo que llegó llevaba el título de protector de los indios. Unos lo usaron bien, otros no.
Entonces la Iglesia pues tiene ese papel de siempre, es un papel de símbolo. Sin embargo, el 90% de los mexicanos hoy en día es católico y me parece que les gusta hacerlo, porque si no, ya pudieran haber renunciado. En 1821 nadie volvió a los amorosos brazos de Huitzilopochtli. Y lo más importante, ese 60% de la población indígena que hay en 1821 lucharon en contra de la independencia. Les gustaba ser lo que eran, les gustaba ser parte de Nueva España y hoy en día son los más fervientes católicos del país. Y esos son los pueblos indios. Y esto agrego un dato, 100 años después, la población indígena es solo del 10%. La población indígena cayó en México en el siglo XIX, con el México independiente. Bueno, última pregunta. Irene. ¿No hay una contradicción en la sociedad mexicana actual? Yo, por lo menos, las varias veces que he estado en México me ha parecido percibirlo. Por una parte, ese cierto resentimiento que, según nos explica, se trata de cultivar contra España, y al mismo tiempo la sensación de que históricamente la época de Nueva España es la época más brillante de la historia, o de las más brillantes de la historia de México, ¿no? ¿Cómo se conjugan esas dos sensaciones? Eso es muy fácil. No nos enseñan nada de los 300 años del virreinato. Está fuera de los libros de texto, de eso no se habla, eso no se estudia, de eso no sabemos nada. Son 300 años de oscuridad y esclavitud. ¿Qué se hace en México? Mentir. Y entonces logras que los mexicanos amen a México, les guste de México todo lo que les gusta de México y al mismo tiempo desprecien el proceso histórico que los hizo tener todo lo que aman. Es que México vive como en una enfermedad mental, eso es una esquizofrenia pura. Te gusta todo lo que tienes, pero desprecias el proceso que te hizo tener todo lo que tienes. Eso es lo que es bárbaro en México. También hay contradicciones entre que tengas un presidente, López Obrador, que exige disculpas y que todos los días habla pestes de España, todo eso auspiciado por su esposa, y luego su esposa se hace española. En el momento en que Beatriz Gutiérrez Müller se hace española, dejan claro que solo estuvieron mintiendo. Pues aquí lo dejamos con este libro, al día siguiente de la conquista. ¿Cuándo empezó a escribirlo? Este lo escribí a finales del año pasado. En México es mi libro número 25, aquí es el primero, salió en junio. Y bueno, pues en eso estamos. O sea que ya en plena, digamos, controversia con España. En plena controversia, así es. Bueno, pues Juan Miguel Zunzunegui, muchísimas gracias por estar aquí. Encantado. Leeremos con pasión este libro. Yo me había leído, me parece que era La conquista de Hugh Thomas, La conquista de México. Es uno de los grandes clásicos. Sí, las espadas de obsidiana contra las de metal español era un poco complicado defenderse, pero bueno, era complicado. Muchísimas gracias. Encantado, Muy buenas noches. gracias.